Hola, buen día, me presento, mi nombre es Cristian Javier Montemayor López, del grupo 7A, Ingeniería Mecatrónica. El día de hoy les vendré a explicar lo que sería el problema de Norton, cómo utilizarlo en un circuito y qué tiene diferencia con el problema de Thevenin. Bueno, el problema de Norton establece que cualquier circuito eléctrico que sea lineal, que tenga fuentes y resistencias, se puede reemplazar por un circuito equivalente más simple, formado por una fuente de corriente y una resistencia en paralelo, que sería IN, corriente Norton, y RN, resistencia Norton. Bueno, continuamos. Le voy a dar el procedimiento para poder resolver un problema usando el teorema de Norton. Paso 1, identificar la resistencia de carga y quitarla del circuito. Paso 2, calcular la corriente de Norton. Paso 3, calcular la resistencia de Norton. Se apagan las fuentes del circuito. Las fuentes del voltaje se reemplazan por circuito abierto. Y paso 4, se arma el circuito equivalente de Norton. Bueno, aquí tenemos un circuito. El primer paso sería quitar la resistencia de carga. La identificamos, aquí la tenemos, la vamos a retirar del circuito. Haz de cuenta que no existe, ¿verdad? El paso 2 es calcular la corriente de Norton, la IN. Esta corriente es la que circula entre las terminales cuando se hace un cortocircuito en lugar de donde estaba la resistencia de carga. Primero vamos a calcular la resistencia total, que sería R1 más R2, sería 4 ohms más 6 ohms, nos daría un total de 10 ohms. Después, para sacar la corriente, vamos a aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que para sacar la corriente es corriente igual a voltaje entre resistencia total. Aquí sería el 12 volts entre 10 amperes, 10 ohms, nos daría un total de 1.2 amperes. Este sería nuestra corriente Norton. El paso 4 es calcular la resistencia de Norton. Para esto apagamos la fuente del circuito. Cuando apagamos una fuente de voltaje se reemplaza por un cortocircuito, ¿verdad? Ahora observamos que la resistencia 1 y 2 quedan en paralelo. Para sacar el equivalente usamos esta fórmula: 1 entre 1 sobre 4 y 1 entre 6. Nos daría un total de 2.4 ohms. Entonces la resistencia de Norton son 2.4 ohms. Ahora sí, vamos a armar el circuito equivalente. El circuito queda con una fuente de corriente de 1.2 amperes y una resistencia de 2.4 ohms. Después volvemos a conectar la RL, que serían 3 ohms, que también quedan paralelo. De esta manera simplificamos el circuito original usando el teorema de Norton, lo que facilita calcular la resistencia o el voltaje, la corriente o el voltaje en la resistencia de carga.
El teorema de Thevenin y el teorema de Norton son métodos para simplificar circuitos eléctricos. La diferencia principal es que el teorema de Thevenin usa una fuente de voltaje VTH en serie con una resistencia RTH. Norton usa una fuente de corriente IN en paralelo con una resistencia RN. Ambos representan el mismo circuito, solo que en formas diferentes.